de hacer es más bien una planificación con enfoque de derechos humanos, en donde esos efectivamente son derechos. Lo comento porque esta bronca que tú encontraste en Paraguay, que por cierto ese no es uno de los países que nosotros revisamos, lo puedes traspolar en realidad al problema de izquierda y derecha en América Latina. Y te da, porque bueno, al menos eso es lo que nosotros vimos. En fin, tenía como varias observaciones extra, porque si no me voy a tomar demasiado la palabra y empezamos media hora tarde. Entonces, más bien recuperaría una más. La otra cosa que transversaliza a las tres ponencias, me parece, es esta construcción de derechos, siempre desde arriba, ¿no? Los tres están analizando cómo se construyen o cómo se reconstruyen el ejercicio de derechos siempre desde arriba, a partir de entrada de un gobierno que se lo está tomando en serio y quiere efectivamente generar procesos efectivos de distribución de derechos. Y el problema que yo tengo ahí es algo que escribía justo con respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, que pasó algo parecido. La reforma constitucional de derechos humanos en México arrancó en el 2011, se reformó la Constitución, se distribuyeron mucho más los derechos, pero no se dieron más facultades ciudadanas de participación política. Y entonces lo que hoy tenemos es una distribución de derechos sin capacidad efectiva de la gente de exigirlos, porque no hubo una dotación mayor de derechos ciudadanos. Y entonces ahí yo lo que preguntaría es, ¿cuáles serían los límites de pensar estos derechos justamente sin participación? No esta idea de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Una dotación de derechos más bien pensada desde arriba, pero que no viene acompañada de una profundización o radicalización de la democracia desde abajo. Y que ahí mismo me parece establece los límites de la propia posibilidad de la agenda de derechos. Por ahí, acoplando interesantísimas ponencias y comentarios, me parece por lo menos moverlo de soslayo. Agarrando esto último que mencionaba Dani, claro, digamos, la idea de ampliación de derechos, de pensar sobre ampliación de derechos, siempre me genera la pregunta de ¿eso es un enfoque o una acción de quién? Y un poco, digo, esta pregunta fue planteada por los tres, por eso la retomo, digo, ¿quién es el que está ampliando los derechos o teniendo que garantizarlos? Porque si respondemos rápidamente, de modo veloz y sin pensarlo, no sé, es el Estado, estamos cayendo, creo, en una manera errónea de conceptualizar al Estado como un agente en sí mismo. Cuando, retomando la propuesta de Claudio, creo que la manera de pensarlo es en un sentido más integral, y creo que el comentario de esto abonaba eso, sin por usar las categorías que se presentaron, sin una sociedad civil activa que permita articular políticas, que permita sostener esas políticas, cualquier cosa queda en la tinta en el papel. Y eso me parece, digo, si vale en una disputa contra un gobierno más de derecha, vale también para un gobierno, no sé si yo la mayoría de izquierda como hizo Dani, pero bueno, cualquiera de estos que tenemos tantos problemas de cómo nombrarlos, y como propuso también Claudio, bueno, digamos, chavismo, kirchnerismo, etc. Bueno, no sé, el que fuera. Ni siquiera sé si nos sirve de algo empezar a discutir si derecha o izquierda, no era el planteo. Pero en esa línea tengo primero una pregunta para Luis, que es, yo no tengo, nos presentaste desde el Estado más o menos el panorama, pero yo no tengo claro, a nivel de la sociedad civil, qué clase de organizaciones hay que hayan respaldado o movilizado el proceso que dio lugar tanto al ascenso como a la caída de Lugo. Entonces eso, como si cortito no puedo ilustrar, me interesa. En relación a la pregunta de Claudio, yo ahí tengo bueno, primero, creo que lo que tenemos como autonomismo ha cambiado mucho. Digamos, una cosa del escenario 2001 que sí había autorreferencia entre autonomismo, incluso se leía al propio Negri, etc. Pero eso cambió mucho dentro de los propios sectores que en aquel momento incluso se podían autonominar autonomistas. Pero yo creo que habría una lógica despolitizante más y tiene que ver con, aprovechando, digo, que lo tomás como dijiste, bueno, estamos en el mismo camino, discutámoslo. Creo que hay una agenda más despolitizante que tiene que ver con la que no demanda un corrimiento o un refuerzo de esas garantías de cumplimiento de derechos, de ampliación de derechos. ¿A qué me refiero? Yo creo que es un error despolitizante de una gran parte de la militancia kirchnerista el no demandar el ir un paso más, porque hay que defender lo que se obtuvo. Que es cierto que hay que defender lo que se obtuvo, porque tampoco, saquémonos los cuernos acá, hay una derecha muy clara que está diciendo hagamos una cosa distinta. Frente a eso estamos de acuerdo, hay que defender hasta donde se haya llegado. Pero, si no hay una demanda de cambios más allá de eso, también es despolitizante en el sentido de que se trata de solamente legitimar lo que está. Y lo que está, como surgió a la mesa de la mañana, tiene un montón de problemas. No estoy tratando de hacer un balance de si bien o mal, no me interesa, pero digo, habría que incorporar eso como lógica despolitizante. Yo creo que
En ese sentido, por ejemplo, la izquierda trotskista, a la cual no adscribo, pero no obstante me parece que tiene un punto que siempre Julio, que yo está justo acá, siempre dice, tiene la virtud, no de la construcción política, pero sí de ser el punto de demanda irresoluble, es decir, siempre hay que correrlo un poco más porque está esto en el arco que no está. Y cuando no está presente, se empequeñece el ámbito de lo político y las discusiones alternativas están en este rango. Solamente eso le digo como virtud acá al trotskismo, no me importa estar discutiendo al trotskismo argentino, para si nos generalizamos. Después a nivel político se tiene otro montón de problemas, aparte de que dijiste, digo, habría que pensar. Pero bueno, me parecía que estaba importante pensarlo eso, digamos, si no está en tensión con ese de vuelta, usando las categorías propuestas, dentro de esos agentes de la sociedad civil que permitan correr la agenda y garantizar la agenda que está propuesta, creo que no tenemos forma de garantizarlo. Y ahí es donde me interesa, digo, la propuesta de Gabriel, que dijo también al final, bueno, o sea, acá hay una lógica de construcción de hegemonía. Y en esa construcción de hegemonía, retomar ciertas demandas para tratar o no de garantizarlas, permite un corrimiento hacia más ampliación de derechos o no hacerlo. Y creo, ahí sí ya, en términos de análisis concreto, sí creo que el kirchnerismo, más allá de su convicción o no, sí ha hecho esto de atender a determinadas demandas existentes para tratar de construir hegemonía. ¿Para qué o no? Bueno, eso sería un otro momento, pero nada, me parece que eso como charlar. Adri. Igual suscribo que dialogaron muy bien, las ponencias están muy interesantes. Tenía algunas cuestiones puntuales en el texto de Luis, esta parte que le llaman marco teórico, que en realidad yo le sacaría esa palabra y le dejaría el título, porque me parece que es más que un marco teórico, es también da cuenta del proceso, es ya entrar al problema, digamos, hay historia también, no solo conceptos en el sentido del marco teórico. Ahí hay una, me parece que es, lo sacan de Ansaldi, esta idea de que la oligarquía no refiere a una clase social, sino a un modo de dominación, ¿no? Me parecía que es una idea muy interesante, pero que habría que desarrollar más porque es incluso contraintuitiva, ¿no? Me queda la duda, ¿qué queda de la oligarquía si le sacas el componente de clase, ¿no? Porque me parece, también en el sentido de las tensiones creativas, me parece que es ambas cosas, ¿no? Es una clase que genera un esquema de dominación, ¿no? Y si le sacas el resabio sociológico, le sacas también la historicidad y a los actores particulares que operan en ese modo de dominación, ¿no? Y en ese mismo debate que sitúas, dice: de esta forma, oligarquía y democracia se asumen como formas de dominación antagónicas. Y ahí acaba el párrafo. Me gustaría también verlo más desarrollado en el texto porque también es contraintuitivo, ¿no? En el sentido común académico a veces se cae en este facilismo de decir oligarquía, democracia, o dominio, más radical aún, dominio, democracia, como si la democracia fuera el dominio de todos contra todos, ¿no? Y bueno, esa forma de situarlos a los dos esquemas como dominio sería interesante para la discusión, ¿no? Por otro lado, hay dos aspectos que me parece que está muy bueno el texto porque está muy fácil de ubicar en la realidad regional, ¿no? Y algo hablábamos en la mañana, creo que con Gerardo también, que hay la presencia y persistencia de los clientelismos fue como una manera de integración de las clases populares que se dio a nivel regional, ¿no? Eso sumado a que el monopolio de estos recursos clientelistas es un partido de este Estado, lo hace todavía más complicado, ¿no? He visto, yo la verdad de Paraguay sabía muy poco, sé también un poco de México y he logrado entender algo de Argentina, pero esta es como que el proceso de construcción de los estados nacionales en América Latina estuvo muy pegado con la idea de un partido, ¿no? Un partido cuya idea no era representar intereses sino gobernar, ¿no?
De ahí que cualquier intento de despegar o de dotar de autonomía al aparato del partido, del Estado, resulte muy complicado, ¿no? Y casi siempre cuando hay alternancia, como lo decía el compañero, en México fue imposible, muy difícil gobernar con un partido así, tanto que efectivamente nunca se fue, estaba agazapado y bueno, tal vez la percepción desde el Distrito Federal de que pensaban que se había ido estaba circunscrita también a la realidad de aquí, de la capital. Pero yo soy de Veracruz y ahí no solo no se fue, sino empeoró con la alternancia, ¿no? Y eso es como algo en común. Del texto de Gabriel Gomaro también muy interesante. Voy un poco rápido. No sé hasta qué punto hay también otro aspecto del derecho a tener derechos, que es la legitimidad de la demanda, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, se me vino muy a la mente el proceso posrevolucionario en México, ¿no? Donde se hizo una constitución política, donde se otorgaban derechos, incluso había hasta una legislación obrera cuando no se correspondía con la realidad del país, no había obreros, pero eso después ocasionó que agentes sociales, actores sociales reivindicaran esos derechos que no estaban siendo respaldados en cuanto a ejercicio, pero como que tenían la legitimidad de reclamarlos porque ya estaban en una constitución, y eso también no es menor, ¿no? No creo que sea tan sincrónico, tan simultáneo otorgar un derecho y el respaldo material de su ejercicio, ¿no? Y por último, coincido plenamente contigo, me parece ¿cómo decirlo? Como un ejercicio de filosofía del presente, ¿no? de ver estos diálogos que en el espacio público argentino sobre todo son muy identificables, y de plantearlos como tensiones creativas, ¿no? Uno de los aspectos del seminario es problematizar y ver hasta qué punto es arbitraria esta distinción entre Estado y sociedad civil, ¿no? Y creo que una alternativa de no caer en esas simplificaciones es tomarlos como una tensión creativa en el sentido de que admite muchas prácticas, ¿no? De cómo embonar ambos polos, ¿no? ¿Por allá atrás? Bueno, sobre todo más bien una inquietud sobre el tema de derechos, ¿no? Básicamente mi pregunta es ¿hasta qué punto la estrategia, hasta qué punto es la más adecuada bajo regímenes democráticos la estrategia de, pues lo voy a decir de modo caricaturesco, ¿no? de exigir demandas ilimitadamente, ¿no? Es decir, se podría uno llevando la idea al límite, ¿no? De que la política mejor o más emancipatoria en un régimen democrático es es buscar la mayor cantidad de derechos posibles, porque así entonces la cosa como que estará mejor, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto? Hay un colega, no sé qué tan conocido sea, que se retiró el año pasado, Raymond Gayus, que precisamente es muy crítico de esta estrategia, ¿no? Casi se despide de su carrera escribiendo, bueno, es una entrevista, ¿no? Titulada El enfoque de derechos, una idea muy mala, ¿no? Básicamente su argumento central es que no tiene sentido hablar de derechos a menos que se hable en relación con un mecanismo que garantice su pleno ejercicio, ¿no? Es decir, que mientras no se haga así, no tiene mayor sentido a veces estas luchas un poco obsesivas de lograr que en una legislación se plasme el derecho a no sé qué, ¿no? Sin antes buscar justamente que esto pueda ser posible en la realidad, ¿no? Es decir, una idea según la cual una vez que un derecho es reconocido, casi esperar que por alguna suerte de un mecanismo político invisible, va a tener efectividad política ya en el espacio público, ¿no? Entonces, él básicamente propone o más bien es muy crítico de insistir en este lenguaje relativamente jurídico a la hora de hablar de disputas políticas, porque básicamente
oscurece el contexto o tal vez la parte previa, que es cuál es la correlación de fuerzas políticas, que haría posible un cambio en un sentido, digamos, positivo, ¿no? Es decir, que en lugar de buscar una estrategia de buscar derecho tras derecho, sin buscarlo además la parte del mecanismo que lo garantice, es más bien buscar justo qué tipo de procesos políticos son necesarios para que estas necesidades identificadas puedan ocurrir en la realidad, ¿no? Pero entonces básicamente lo que él propone es un desplazamiento del lenguaje de derechos y más bien concentrarse en qué tipo de estrategias políticas son necesarias para obtener resultados políticos que los actores básicamente definen, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es justo esta: ¿hasta qué punto es adecuada o cómo entender positivamente una estrategia de exigencia de derechos que tenga una adecuada o visible materialización, pues, ¿no? Gerardo. Sí, muy corto. Me gustaron mucho las tres ponencias porque creo que esto puede sonar bien en el sur del continente y mal aquí, más cerca del norte, pero muchos creemos que determinado discurso de glorificación de la sociedad civil es bastante una herencia de los años de cuestionamiento, de fuerte cuestionamiento del Estado. O sea, lo que me gustó fue básicamente una visión dinámica de la idea de representación, un lugar no pasivo de la política como si fuera la expresión de una realidad previamente constituida. Esto está en alguna manera en los tres trabajos. Y creo que hay algo, muchos de los conflictos, de las demandas que se inician en el continente, no se inician en pos de apelar a un determinado derecho. Pero el lenguaje de los derechos, que en este momento también es una pedagogía de las dirigencias políticas y sociales, da un lenguaje que hace que muchas de esas demandas, que son la posibilidad, aún en un plano discursivo, de colocar un plano de igualdad de cualquiera con cualquiera, puedan ser en alguna medida tramitadas de otro modo en múltiples estados. Entonces me parece que esta idea, digamos, que en cierta manera esta idea de una noción, no del sistema político como aquello que expresa una realidad previamente constituida, una relación de mera expresión de intereses, sino como moldeador, creador, facilitador de lenguajes, que está presente en los tres trabajos, me parece sumamente interesante y que marca muy un cambio de época de lo que estábamos pensando en la política. No digo, es distinto a aquellos que tienen un interés más fuerte en sociología económica, pero digamos, el Estado fue un ausente en la política, en la reflexión política de los últimos años. Así que saludo. Bien, bueno, antes de pasar a las respuestas de los autores, una pregunta rapidísima para Gabriel. Intentando hacer como un link, una relación con las mesas de hoy a la mañana, quería preguntarte qué te parece o si te hace sentido esto que se hablaba hoy, bueno, que lo dijo Emiliano, bueno, no sé, voy a hacer una interpretación libre de lo que dijo Emiliano, en realidad no voy a poner... Lo que dice Agustina que dice Emiliano. Respecto de que, digamos, se puede pensar en una especie de ciclo adentro del kirchnerismo entre el 2003 y el 2007, con un mayor protagonismo de los elementos económicos en la legitimidad, digamos, si se quiere, del kirchnerismo como proceso hegemónico, y a partir del 2007, del 2008, un mayor protagonismo de los elementos políticos. Lo que te quería preguntar es si esto te hace sentido en términos de la ampliación de los distintos tipos de derechos a lo largo, digamos, de toda esa, digamos, trayectoria. Si se quiere, si se puede pensar, bueno, creo que sí, pero en que la ampliación de los derechos sociales y económicos se dan principalmente en la primera etapa, y cuando, digamos, se agotan, digamos, las capacidades del patrón de acumulación para seguir ampliando el ejercicio de los derechos sociales y económicos, comienza, si se quiere, un nuevo ciclo, si se quiere, en términos de ampliación de derechos,
con un mayor protagonismo de los derechos civiles, políticos, digo, pensando que el matrimonio igualitario, la disminución en la edad para votar, se dan sobre todo en esta segunda etapa. Digamos, si te hace sentido un poco eso y qué te parece. Si les parece responder, hacer comentarios. Hacemos una primera ronda y después, si les parece. En el mismo orden, ¿no? Vamos a... Bien, nuestra reflexión es de que con los niveles de desigualdad que tiene Paraguay es casi imposible plantear la existencia de un régimen democrático, ¿no? Puede ser discutido, estoy de acuerdo, pero entonces ahí la tensión no es tanto izquierda o derecha, sino en realidad una dominación oligárquica basada en extremas desigualdades y el proyecto de construir una sociedad democrática basado obviamente no en la superación de una sociedad de clase ni qué sé yo, sino en la reducción de las brechas, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió el proyecto de Lugo? Es por un lado en el sentido de lo que plantea Claudio Belli respecto de Derrida, de que el enfoque de derecho es este horizonte por venir. Es decir, sabemos que no existen derechos, que son ejercidos, pero el planteamiento de una política de Estado, pero que lo hace un gobierno, no el Estado en abstracto, el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, en términos de el acceso a determinados digamos, programas sociales, a un incipiente sistema de protección social y por lo tanto, digamos, a resolver aspectos básicos de necesidades insatisfechas, llevó al gobierno a plantearlo como eso, digamos, lo hace el Estado y no el gobierno de Lugo para generar lealtad política al gobierno de Lugo, sino lo hace el Estado paraguayo porque ustedes son ciudadanos, porque ustedes tienen derechos. Y yo creo que ha sido como, obviamente fue discursivo también, pero en la práctica generó un problema y hay estudios que lo están mostrando, ahora se están publicando unas cosas muy interesantes sobre eso, cómo en ese periodo cambian las relaciones políticas, por lo menos las actitudes de las personas respecto a los caudillos locales. Porque los caudillos locales dicen, te vamos a dar determinados, qué sé yo, medicamentos o la posibilidad que te puedas atender en determinados centros de salud, lo que fuera, siempre y cuando nos garantices tu lealtad. Y con el discurso, digamos, el enfoque de derechos era, ya no necesitan a sus caudillos, vayan y ustedes tienen acceso directo y además medicamentos gratuitos. Por ejemplo, el tema del sistema de salud. Entonces viene a cambiar una lógica de relaciones políticas a nivel local, un poco en la línea que planteaba acá Gabriel, que realmente fue interesante. Ahora, eso otorgó ya derechos, ¿no? Porque ante tantas necesidades, y nosotros los sociólogos pensamos que sin contar con las bases materiales de ejercicio de los derechos es muy difícil ejercerlos, pero no imposible reivindicarlos. Entonces, repito, pero al mismo tiempo el gobierno, ¿qué es lo que plantea? El gobierno luego lo que plantea es, bueno, para que este discurso, este horizonte por venir de ciudadanos plenos, con este enfoque de derecho también hay que expandir los programas sociales. Entonces, ¿cuál es el proyecto finalmente? Es reducir las brechas y hacer posible una democracia por primera vez, yo creo, en la historia política de ese país, ¿verdad? Entonces, repito, no era el clivaje izquierda-derecha. Yo tenía un profesor que decía, el PAN de México en Paraguay sería marxista, como un partido marxista-leninista. Que se los lleven a ver. Bueno, les agradezco mucho los comentarios, todos tremendamente útiles para un tema que yo sigo pensando y está bien en proceso. Yo quería empezar por un tema, por algo que dijo digamos, Gerardo recién, que me parece que es importante como punto de partida de trabajo, que es el tema de que el lenguaje de los derechos es parte de la pedagogía de los dirigentes políticos de Argentina y sobre todo es parte de el modo en que se construye el discurso político en Argentina desde el Estado. O sea, que no fue una elección mía hablar de los derechos. Digamos, yo soy bastante realista en mi, digamos, análisis sociopolíticos y parto, en general, parto de lo que los propios actores dicen y cómo ellos, digamos, definen
forma de ver las cosas. Por eso no fue, digamos, una elección mía a partir de los derechos, y en todo caso, a partir de los derechos para pensar el Estado fue el desafío, digamos, ¿no? Pero eso, digamos, el kirchnerismo, sobre todo en la segunda etapa, si ustedes quieren marcar, constituyó su discurso en la lógica y el lenguaje de los derechos, más que en la primera etapa, digamos, ¿no? En todo caso, después hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la sociedad civil, con el vínculo entre la sociedad digamos, civil y Estado. Yo un poco eso es lo que intenté plantear en la segunda parte de la exposición, que fue la que pasé más rápido y la que hice más corriendo, pero sin duda yo lo pensé desde arriba, porque el problema es cómo el Estado construye legitimidad de su dinámica de instituyente de derechos, pero uno debería también poder pensarlo desde abajo. Y creo que, digamos, hay que complementar esta mirada desde arriba con la mirada desde abajo. Creo que fue la pregunta de Daniel esta. Y sobre esto yo lo que sí voy a decir son un par de cosas que tienen que ver con mi trabajo de investigación más empírico y más de largo aliento sobre la politicidad de los sectores populares en Argentina. Yo creo que ahí también el concepto de sociedad civil es un concepto fuertemente normativo y fuertemente complejo y fuertemente borroso, difuso y pantanoso, por seguir con los sinónimos, para pensar la sociabilidad no estatal o no directamente absorbida por el Estado en Argentina. Digamos, la sociedad civil en Argentina son, por ejemplo, las redes de referentes barriales vinculados o no compartidos con iglesias, con movimientos sociales. Todo eso es sociedad civil. Por supuesto, desde una perspectiva, se me fue mi nombre para desde una perspectiva excesivamente normativa, sería una sociedad civil espuria, clientelista, patrimonialista, premoderna, lo que sea, pero es la sociedad civil realmente existente. Y yo creo que ahí, más en un país con una fuerte tradición corporativa como Argentina, en el que, digamos, la sociedad civil se piensa siempre en relación con el Estado, como blanco de la crítica, como blanco de las demandas, en todas sus formas posibles. Y sobre este punto, entonces, yo creo que yo, digamos, no profundicé esto, pero hay un paralelo con lo que, digamos, Luis planteaba, que es que cuando uno piensa, por ejemplo, en todas las políticas que tienen que ver con transferencia de ingresos para sectores populares, con todas sus formas diversas, planteadas en el lenguaje de derechos en los últimos años vinculados con la terminación de la escuela secundaria, primaria, con la asignación para las madres, para los apegos, en fin, todo el set de políticas sociales planteados en el lenguaje de los derechos, todas pasan por mediaciones políticas. Yo no creo que sea una cuestión contradictoria a la otra. Digamos, es un tema como para discutir muy ampliamente y muy largamente, pero hay que pensar una noción de derechos no estrictamente legalista de los derechos. Hay formas diferentes de pensar los derechos, y digo, como yo la pienso, digamos, ¿no? Pero en todo caso es un tema que digamos, daría para una larga discusión, y ahí creo que, digamos, estoy muy de acuerdo con lo que vos planteabas respecto de que los derechos instituyen la legitimidad de ciertas demandas. En la cuestión de las políticas sociales esto fue muy claro. Uno puede observar en terrenos, digamos, en los que yo he trabajado, o de cosas que he leído de colegas, como la cuestión del derecho a un programa social, supongamos, es una cuestión, es un lenguaje que ingresa en la dinámica política local, en parte a partir de la idea de que hay un derecho al bienestar o un derecho a la seguridad social, o como lo que se llama mismo, que aparece entre fines de los 90 y principios de los 2000, y muy fuertemente a la manera mostraban un gráfico del plan Jefes y Jefas en el año 2002. Bueno, eso fue planteado en términos de derecho muy fuertemente. Entonces digo, hay un tema ahí muy fuerte. Estoy siendo muy largo, discúlpenme si me extiendo, pero son muchas preguntas muy interesantes. Yo, sobre lo que planteaba Francisco de las hegemonías, claro, se trata de eso. Yo creo que digamos,
la construcción de una política de derechos es una política hegemónica, sin duda. Yo creo que la hegemonía, digamos, puede ser pensada como una construcción de una forma bastante efectiva de construir consensos durables, digamos. Entonces yo creo que sí, ahí está todo el debate en torno de si la articulación con movimientos sociales o la, digamos, civil es pensada como cooptación, como incorporación. Yo creo que son debates que ahí tienen mucho que ver desde el punto de vista, digamos, de que uno se pare y de las premisas que uno maneja. Si uno maneja, digamos, la idea de que hay una sociedad civil, digamos, naturalmente separada del Estado, va a pensar que toda forma de incorporación es una forma de cooptación, de lo que sea. Si uno piensa diferente, piensa otra cosa. Ahí entra Augusto y Piacere, como diría mi abuelo, de cada uno de los que estamos acá. Y lo último que digo es sobre la cuestión de la periodización. Yo te diría sí y no, porque me parece que estaba pensando, y de hecho me interesó lo que planteaban a la mañana, digamos, que planteó Meliano. Yo creo que si uno piensa, primero, hasta el año 2007, esto es sería como una discusión más larga, pero uno puede pensar que el modelo kirchnerista era win-win, digamos, todos ganaban, o sea, no, digamos, muy pocos perdían en ese momento. El momento en el que se empieza a plantear la disputa política más fuerte es cuando empiezan estas variables a constituir algunos problemas, el tipo de cambio, el frente externo, todas estas cuestiones que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y ahí, digamos, uno puede decir, bueno, así aparece el tiempo de la política en relación a esta cuestión, a tener que definir quiénes pierden y quiénes ganan. Sin embargo, la constitución de un horizonte de posibilidades de un gobierno en los Estados se construye desde el primer día en que Kirchner asume con 20% de los votos. Cuando en la retórica oficial se dice un gobierno, digamos, que nace con más ocupado que voto, como, digamos, recordaba un poco. Claro, yo creo que eso habla de una fuerte impronta politicista desde el principio. Entonces, yo no veo tanto la etapa política y la etapa económica, digamos, o al revés más bien, y vinculado con la cuestión de los derechos me pasa lo mismo, porque digo, la asignación universal político, que es la principal política social del kirchnerismo, la principal política de transferencia a los sectores más bajos, se da en la segunda etapa, claramente. Entonces, digamos, yo veo ahí un supuesto que es, cuando se acaba el dinero, empezamos con el relato, digamos, un poco esa idea, que a mí no sé si le está detrás, yo no digo eso, pero que a veces la manejamos como supuesto, y que es una, digamos, me es incómodo para pensar, digamos, hay que dejar mucha evidencia de lado para poder pensar de ese modo. Por ejemplo, lo que decía de por hijo, por ejemplo, la cuestión vinculada con las jubilaciones, digamos, que son todos cuestiones planteadas en la lógica de los derechos en el segundo periodo en esta precisión que vos marcabas a la mañana. Y más bien yo diría que en la primera etapa lo que hay es el único intento fuerte en ese punto es restablecer la dinámica muy tímidamente, porque en realidad eso empieza muy fuertemente después del 2006, digamos, 2007, de negociación, digamos, colectiva, que empieza a echarse a andar muy incipientemente, y que yo creo que el momento más fuerte es al final de la segunda etapa que vos planteabas, no es al principio, no es en 2003-2004, es más en 2006-2007, digamos. Si uno mira cómo evoluciona el salario real, digo, 2006 creo que es el momento más alto, 2007 es, digamos, todo el periodo. No tengo los números claros, pero este los tiene más claro, pero creo que es por ahí, ¿no? Entonces, claro, entonces digo, es como al final de ese periodo. Entonces, bueno, en fin, yo da para discutirlo mucho más, pero creo que no me convence del todo. En todo caso digo eso. Sí. Bueno, en primer lugar agradezco la benevolencia de todos, ¿no? Yo pensé que me iba a tirar con Derrida por la cabeza y creo que fueron bastante benevolentes conmigo. Pero sí, respondiendo a Francisco, ¿no? Sí. La pregunta de Francisco. En primer lugar te diría que coincido totalmente que
la no ampliación de la agenda es una lógica absolutamente despolitizadora, ¿no? Después habría que ver cómo contextualizamos eso. Luego quisiera abundar un poquito en esa cuestión. Con respecto a si la lógica del movimientismo social en Argentina es diferente de la del apogeo del 2001, yo no estoy tan seguro que sea muy distinta. Tengo la sensación, eso por supuesto que habría que revisarlo, pero tengo la sensación de que continúan siendo llevados por esa lógica puramente antiestatalista y que lo lleva a entender que cualquier forma de integración con el Estado es una forma de la contaminación, ¿no? Entonces no me puedo contaminar con el Estado, la política en realidad solo se puede hacer a distancia de las instituciones estatales. Me parece que, salvo honrosas excepciones, digo, esa es la lógica del movimientismo social en Argentina. Ahora bien, repito, por supuesto que esto habrá que discutirlo con más elementos, ¿no? Pero con respecto a esta lógica despolitizadora, yo me refiero a ella justamente en el texto, justamente como un riesgo, ¿no? Evidentemente, y como una falencia. Y te voy a contestar, y de paso me libero de todo sesgo europeizante, ¿no? Te voy a contestar también con García Linera. García Linera decía que cualquier atisbo de un gobierno populista que intente, con mayor o menor éxito, con mayor o menor decisión, enfrentar las corporaciones, inmediatamente tendrá que soportar un embate, ¿no?, absolutamente decisivo por parte de las corporaciones, y a eso él lo llama el punto de bifurcación, ¿no? Porque a partir de ese momento en que las corporaciones responden, y por supuesto que siempre van a responder, porque nunca van a renunciar a lo conquistado durante el neoliberalismo, y históricamente podemos decir así, surge ese punto en el que o bien se recompone la derecha conservadora o se radicalizan las transformaciones. Yo creo que lamentablemente, y lo digo con muchísima pena, angustia y demás, estamos viviendo en Argentina un momento de recomposición de la derecha conservadora. No hay, como decíamos en la mesa charlando con Gerardo y compañía, lamentablemente no tenemos demasiadas razones para ser optimistas, o sea, no podemos ser tan ingenuos como para conformarnos con el optimismo de la voluntad, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo, me parece que no podemos, en nombre de la sociedad civil, no le podemos achacar a un determinado gobierno el no haber tenido la capacidad suficiente para crear poder popular, ¿no? Lo que la presidenta llama el empoderamiento. ¿Por qué no lo hacemos nosotros desde la sociedad civil? ¿Para qué está, en definitiva, la sociedad civil? No podría. ¿Por qué ese debería ser un reclamo? ¿Por qué un gobierno debería hacer eso? ¿Por qué un gobierno debería producir ese empoderamiento? No digo que no esté bueno que lo haga, no digo que no haya tenido que profundizar, porque efectivamente ha tenido muchos errores, falencias y hasta horrores, obviamente. Esta experiencia kirchnerista, lo hemos hablado, lo estamos discutiendo en los pasillos. Ahora bien, también me parece que cabe la pregunta, ¿por qué exigirle eso al gobierno, al Estado, o como a ustedes se les ocurra, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos cargo nosotros, en todo caso, de no haber sabido crear ese poder popular imprescindible para que las transformaciones efectivamente se radicalicen? Si les parece, ya estamos como en el límite de tiempo con la mesa que sigue. Nos podemos tomar 5 o 10 minutos. Entiendo que hay gente que quiere seguir participando, pero de última podemos dejarlo. A mí me encantaría, si me lo permiten, un minuto, y además les agradezco que me inviten, porque la exposición se me hace muy importante. Uno de los motivos de mi visita aquí es que pertenezco a un movimiento por la unificación latinoamericana y me afecta. Entonces, si me permiten, yo se los agradezco. ¿Sí? Bueno, en primer lugar los felicito, es una disertación maravillosa la de compañero. Se me fue uno al piso, pero se me dado cuenta solo, perdón. Pero me parece que debemos de contextualizar históricamente nuestros análisis. Es válido y no es válido usar categorías de análisis cuando nos dedicamos a la parte histórica. Yo tengo mis dudas si Lenin de verdad hizo una teoría o simplemente todos sus libros están relacionados con una estrategia y muchas tácticas. Yo ahí lo dejo en la mesa si de verdad Lenin construyó una teoría. Para mí, Lenin fue un práctico y llevó a cabo quizá lo que soñó Marx.
Pero para ellos teoría y práctica no iban tan... No, la asumía muy bien, sobre todo un excelente político. Respecto a la lógica nihilista, a la lógica idealista, de pronto recordé un texto de Popper donde despedaza la lógica dialéctica solo para al final demostrar que la democracia liberal es la que mejor nos conviene. Ahí lo dejo también de tarea a Popper y que Dios lo bendiga y que lo defienda Mario Vargas Llosa. Lo que dijo Derrida hay que ubicarlo en el momento histórico, el desencanto de la Unión Soviética, y ahí les dejo en tarea, hay que releer estos días a Lucien Goldman, a Karel Kossin y sobre todo a Porcho, porque hay que respetar mucho ese pensamiento, no nomás Derrida. De pronto como que Derrida es lo que la derecha nos ha vendido más. Y yo no quisiera tampoco meterme en esas honduras de la derecha y la izquierda, porque en este momento el pensamiento crítico, los felicito, porque nos dio una demostración de pensamiento crítico, ha despedazado todos los ismos, incluyendo desde luego el marxismo. Y lo dejo a la mesa que hay que releer los manuscritos filosóficos de 1844, porque ahí podemos ver otro Marx, quizá más visionario de los derechos humanos. Y esto no quiere decir que a todo lo largo de su obra Marx no haya dicho simple y sencillamente, y lo haya pensado, y lo seguimos pensando, que el feedback del capitalismo son los derechos humanos. En 1947, en la Universidad de Oxford, en un cuarto casi derruido y todavía con el estruendor de los cañonazos de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó el primer borrador de los derechos humanos. Un arma de doble filo que el capitalismo hizo muy bien y que hoy se le ha revertido, pero con un tiro de gracia maravilloso. Ahora, yo finalizo con esto. No quisiera interpretar esta brillantísima, de los dos, esta brillantísima disertación, para llegar al final una idea tácita, implícita o subrepticia de decir que lo que está haciendo el gobierno kirchnerista últimamente, los últimos 2 años, está fabuloso. Me tocó estar en la Universidad del Claustro, donde vi a este señor diputado que está representando los derechos humanos en Argentina, no recuerdo ahorita su nombre, un hombre brillantísimo, nos habló de toda la historia de los derechos humanos en Argentina, sobre todo las abuelas del 5 de mayo, los 30.000 desaparecidos, el que se castigó por mano dura a los crímenes de lesa humanidad, estos generales, y no se les perdonó. Caramba, estuvimos a punto de llorar. Nada más que yo, 10 minutos antes, me había llegado por internet una represión brutal del gobierno kirchnerista en una población gaucha. Real. Y que luego fue difundido por todos los periódicos a la. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. Los movimientos sociales, finalizo, no los podemos usar solamente cuando nos conviene. Y esto va para México, aquí el compañero Héctor, porque el PRD lo hace maravillosamente bien. Cuando me conviene los movimientos sociales, los uso, y cuando me legitiman. Pero cuando no me legitiman, entonces que desaparezcan. Son trotskistas, no les place nada. Momento, la partidocracia que se ha generado en América Latina es verdaderamente impresentable. Y hablo desde Argentina hasta México. Bueno, los partidos políticos han hecho una porquería. Perdón, gracias. Sí, gracias. Si les parece, nos tomamos 5 minutos y seguimos con la mesa que sigue, si no nos empezamos más. Muy interesante.